Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el gran final de la serie de cómics de Darth Vader, escrito por el genio que es Charles Soule Masters, en una brillante historia que nos trae el número 25 que cierra toda esta serie y que continúa ahí en las catacumbas del recién terminado castillo de Lord Vader en Mustafar. Si lo recordamos, Darth Vader había logrado construir ese castillo gracias al inmenso poder de la máscara Sith de Lord Momin, quien terminaría creando ese portal entre la vida y la muerte con la promesa a Vader de que cuando estuviera listo podría ver a Padme. Aunque claro, Momin terminaría traicionando a Vader y los dos terminarían enfrentándose hasta la muerte. Algo que pudimos ver a detalle en nuestro capítulo anterior de esta serie por si aún no lo han visto. Recuerden también que tengo una lista de reproducción con todos los cómics de Vader de forma consecutiva por si acaso se perdieron algún número o detalle de esta genial historia del Lord de los Sith. Así que tras derrotar a Momin, Darth Vader estaría roto y sin una mano, pero no estaría vencido, y con todo su poder liberaría el portal oscuro que había debajo de su castillo y se prepararía para cruzarlo para ver a su amada Padme y enfrentar su destino. Y entonces Darth Vader cruzaría el portal entre la vida y la muerte y su cuerpo metálico caería detrás de la puerta e instantáneamente se convertiría en un ser lleno de la fuerza y oscuridad como lo habíamos visto antes en todas sus visiones meditando. El Sith estaría ahí mostrando que lo que quedaba de su cuerpo estaba corrompido por el lado oscuro y el resto del cuerpo ya no existiría como algo de la fuerza. Así que Vader comenzaría a caminar por aquel lugar que era un paraje extraño y tormentoso donde al fondo podría ver de nuevo la construcción de su castillo en Mustafar. Y entonces Vader escucharía múltiples voces que ya había escuchado o que eran de su futuro, algo que lo marcaría toda su vida. Darth Vader, Anakin Skywalker, yo profundamente te amo. Tu odio te ha hecho poderoso, ahora completa tu destino. Y así alcanzaría a notar que en la cima de la cornisa de su castillo la sombra de su amada Padme lo esperaba. Pero repentinamente vería una figura que diría: era justo su madre embarazada, Shmi Skywalker, en el momento mismo de cuando su historia en vida comenzó. Pero entonces Vader miraría la sombra de un Darth Sidious rodeando a su madre como alguien que la acechaba y escucharía: antinatural, el elegido, dándonos así una muestra oscura y un guiño del posible origen real de Anakin Skywalker. Mirando que surgía una fuerza roja oscura del vientre de Shmi Skywalker, y ahí también un Palpatine deseoso de quedarse con el elegido. Repentinamente todo cambiaría y veremos a un niño, Anakin, caminando por Tatooine odiando esa arena que tanto le molestaba. Y entonces miraría hacia atrás y se daría cuenta que su propia sombra proyectaba la de Vader, diciéndose que aquello no estaba bien. Entonces la sombra de Vader intentaría alcanzar a Anakin y súbitamente el pequeño despertaría de una terrible pesadilla, mientras su madre le diría que no tuviera miedo, era solo un sueño, solo un sueño. Pero el pequeño Annie quedaría preocupado para sus adentros, por lo que de nuevo en aquel portal de la fuerza la figura de Vader volvería, pero esta vez transformándose en un niño de la oscuridad, Anakin, que en medio de las llamas que lo rodeaban recordaría ese sueño que tuvo y así como mucho de su origen de cuando fue encontrado por los Jedi. Esto sí es pod racing. ¿Cómo le puedo servir, amo? ¿Eres un ángel? Todo eso escucharía un Anakin renacido completamente oscuro mientras veía pedazos de la historia de su vida. Pero el camino continuaría mientras ese Anakin oscuro crecería, viendo el día que conoció a Palpatine junto con Obi-Wan y el inicio de su entrenamiento como un Jedi supervisado por Yoda y Kenobi. Miraremos tu carrera con gran interés. Concéntrate, joven Skywalker. Y al escuchar estas palabras de estas figuras paternas, la forma de Skywalker crecería, recordando el momento que cayó completamente enamorado como un Padawan en la arena de Geonosis de Padme, llevándolo a perder un brazo y casarse con ella. Verdadera y profundamente estamos animados a amar. Y tras escuchar este eco de su vida pasada, Skywalker recordaría a su Padawan Ahsoka Tano, llamándolo a él Skywito y él a ella como Sabionda. Pero eso no sería todo, porque este punto nos traería una rima perfecta con Rebels y el futuro de Darth Vader, justo cuando el Sith y la Togruta se dirían lo siguiente: me fue dicho que tú estarías aquí. Yo no soy una Jedi,
Es así que ese portal le dejaría ver a Vader parte de su futuro en Malachor más de una década después, sabiendo que su Padawan estaba viva y que un día terminaría enfrentándose con ella hasta desearle la muerte. Pero ese no sería el único eco de los días del pasado y futuro, ya que Vader estaría frente a su fortaleza que poco a poco se comenzaría a transformar en otra cosa de luz, y entonces escucharía la voz familiar de Obi-Wan Kenobi. Las verdades a las que nos aferramos dependen de tu punto de vista. Y ahí un Vader admiraría que su castillo se transformaría en un templo Jedi de luz. Y súbitamente, en la escalinata de ese mismo templo Jedi que él ya había conocido antes, vería un montón de figuras que comenzarían a surgir. Eran 14 de los Jedi que él había conocido durante su vida o que él mismo había matado. Yaddles, Aes-Sedin, Yarael Poof, Jocasta Nu, Shaak-Ti, Quinlan Vos, Plo Koon, Depa Billaba, Mace Windu, Ferren Barr, Ith Kot, Kira Kinfila, Adi Gallia y el maestro Yoda. Y todos súbitamente encenderían su sable de luz para defender la luz y enfrentarse a esa sombra que era Anakin y Vader. Por lo que sin pensarlo dos veces, de su propia fuerza, Vader invocaría dos sables de luz oscuros y rojizos y yendo a toda velocidad daría un salto para atacar a todos esos Jedi en posición de Jar Kai. Vader se pondría encima de ellos y súbitamente empujaría lejos de sí a Jocasta Nu y Mace Windu, y con una estocada atravesaría el pecho del maestro Tin. Después con otra le cortaría un brazo de nuevo a Mace y atravesaría a Jocasta, pero remataría al maestro del sable morado rebanándole la cabeza. Vader estaría ahí rodeado por Plo Koon y Shaak-Ti, pero con un rápido movimiento doble atravesaría el pecho de los dos maestros sin problemas, mientras Quinlan lo atacaba por los aires, por lo que Vader contraatacaría partiendo por la mitad al maestro humano. Pero la velocidad de Vader sería tanta para los Jedi que de un momento a otro se pondría encima de Ith Kot y Ferren Barr y con un movimiento perpendicular los mataría a ambos. Y así una y otra vez Vader acabaría con Adi Gallia, atravesando también a Depa Billaba, degollando a Yarael Poof, rematando a la maestra Yaddle y dejando sin sus brazos al poderoso Kira Kinfila. Todo hasta quedar frente a Yoda, cada uno con sus espadas, y así ambos se lanzarían al aire para atacar mientras Vader solo escucharía la voz de Kylo Ren. Deja el pasado morir. Y así, en pleno aire, Darth Vader atravesaría el anciano cuerpo del maestro Yoda, volviendo a escuchar a Kylo. Mátalos si tienes que hacerlo. Es así, con esta genial rima entre las tres trilogías, donde Darth Vader admiraría que había hecho justo lo que haría su nieto muchos años más tarde, matando a todo ese pasado Jedi que ya no significaba nada para él. Vader, pues, al ver el cuerpo de Yoda muerto, continuaría su camino por el Templo de Luz hasta que este súbitamente se convertiría de nuevo en ese mismo castillo oscuro de los Sith en Mustafar. Y entonces ahí se encontraría debajo de la escalinata, viendo a quienes eran en realidad sus dos figuras paternas, la luminosa y la oscura, Obi-Wan Kenobi y Sheev Palpatine, mientras solo escucharía: Yo soy tu padre. Y en ese momento, las dos figuras paternas de Anakin se debatirían uno contra el otro en una gran pelea entre la luz y la oscuridad y por el destino de Skywalker. Palpatine rápido le lanzaría rayos mientras que Kenobi sostendría su espada azul y Vader ahí debajo lo admiraría todo, mientras poco a poco comenzaría a subir por el camino. Entonces Kenobi daría un salto mientras era perseguido por los rayos de la fuerza de Sidious, quien repentinamente recibiría un golpe de parte de Obi-Wan. Sin embargo, Palpatine liberaría todo su poder oscuro contra el Jedi de una siniestra manera hasta que el cuerpo cadavérico de Kenobi caería muerto a su costado. Y con esa risita que siempre tendría, Palpatine recibiría la figura de la fuerza de Vader en la cima de aquella parte de su castillo. Y entonces, sin decir nada, solo le diría con la mano que se detuviera, en un claro signo de superioridad y de quién era el maestro y quién el alumno. Pero Darth Vader ya no estaría más dispuesto a seguir las órdenes del Sith, y en ese momento liberaría un poderoso torrente de rayos de la fuerza rojos en contra de su maestro. Una energía tan poderosa que súbitamente Darth Sidious caería muerto a un lado de los pies de Vader, mientras que el aprendiz seguiría su camino hasta Padme. Entonces, después de tanto esfuerzo, tanta traición y tanta travesía para llegar hasta la cornisa donde estaba su difunta esposa, por fin Vader la admiraría de espaldas y le diría: Padme. Pero
súbitamente la voz mecanizada de Darth Vader se transformaría y él volvería a ser su verdadero yo luminoso, Anakin Skywalker, quien extendiéndole la mano a su esposa y con una clara angustia en el rostro le diría: estoy aquí, toma mi mano y ven conmigo, puedo salvarte, puedo salvarnos a los dos. Pero Padme no voltearía a verlo en primera instancia y entonces mirando al horizonte le preguntaría: ¿eres un ángel? Son las criaturas más hermosas en el universo. Padme pues le contestaría a Anakin con la misma frase que Skywalker le dijo el día que se conocieron, siendo esto una gran rima entre el ciclo de ellos dos. Pero Padme ahí sí lo voltearía a ver y lo miraría fijamente a los ojos. Por favor, nos tenemos que ir, le contestaría Skywalker. ¿Por qué? Yo a ti no te conozco. Anakin Skywalker está muerto. Y entonces una Padme trastornada por el lado oscuro y al ver en lo que se había convertido su esposo se lanzaría por el balcón suicidándose. No, no otra vez, no te lo permitiré, contestaría un Anakin invadido por el lado oscuro. Y entonces Padme se tomaría del cuello estrangulándose y los rayos oscuros alrededor de ella comenzarían a acentuarse más y más hasta que un poderoso rayo rojizo la partiría en dos dejándola en cenizas. Anakin no podía creer lo que veía desde su cornisa, gritando con un fuerte dolor: ¡no! Pero Padme lo había rechazado y le había dado una dura lección, porque el mismo Anakin había eliminado durante todo este tiempo sus restos luminosos, al igual lo que quedaba de la buena persona que él había sido, jactándose siempre que Anakin ya no existía porque Vader lo había matado. Algo pues que sería fundamental para que Padme no decidiera quedarse con Skywalker. Pero al momento de presenciar aquel suicidio de Padme, Anakin estaría desolado por dentro y su parte humana y luminosa que había tomado forma de su yo anterior al ver a su esposa, ahora que ella ya no estaba, súbitamente desaparecería, estando ahí totalmente desesperado y completamente solo. Ahora Vader había perdido la última oportunidad de estar con su amada, y ahí estallaría completamente en ira y destruiría parte de aquel balcón a su lado diciendo: ¡no, no, no! Esa sería la gran tragedia de Darth Vader con la cual tendría que vivir toda su vida. Pero cuando parecería que estaba completamente solo en aquella cornisa, Darth Vader voltearía a su lado derecho y vería que un río oscuro conducía por un río de lava hacia la oscuridad. Pero al ver que había del otro lado, se llevaría una gran sorpresa, ya que en el horizonte habría un poderoso rayo de luz que lo esperaba, siendo esto una clara rima con su destino como el elegido de la fuerza, parado ahí para traer balance en el castillo en medio de los dos lados de la fuerza. Pero al ver que había al fondo de ese intenso rayo de luz, Darth Vader se daría cuenta que una figura comenzaría a acercarse hacia él, una figura joven y de pelo con melena que llevaría un sable a su lado. Vader lo miraría fijamente sorprendido, viendo ahí parte de su futuro. Y súbitamente aquella figura encendería su sable de luz, siendo esto una rima de cómo él sería devuelto a la luz por una figura que desconocía, en este caso siendo un claro guiño hacia su propio hijo Luke Skywalker. Y así, al encender esa espada que un día le perteneció, Darth Vader sería empujado por el poder de la luz de una intensa manera, tan intensa que sería expulsado de aquel portal que había abierto por medio del lado oscuro de la fuerza, por lo que Lord Vader estaría rendido y tirado después de toda esa travesía que había pasado, sin su mano y sin su sable que había sido arrancado por Momin unas horas antes. Entonces Vader se levantaría un tanto herido ante la brutal experiencia, se acercaría hacia el altar oscuro y jalaría su sable de luz que aún estaba aferrado a su brazo derecho que había perdido, y con toda su fuerza lo tomaría y encendiéndolo atravesaría aquel altar antiguo que yacía debajo de su castillo en Mustafar, propiciando ahí un enorme colapso y una intensa liberación de energía al cerrar para siempre aquel portal que había revelado los secretos más allá de la muerte. Es así que repentinamente todo cambiaría y estaremos viendo lo que un día fue el templo Jedi en Coruscant, convertido ahora en el Palacio Imperial. Y así solo escucharíamos la voz del emperador Palpatine que le diría lo siguiente a su aprendiz: Ah, Lord Vader, por fin. Estaba al borde de buscar un nuevo aprendiz. No, mi maestro, yo he permanecido. Sentenciaría a Vader a través de un comunicador holográfico, mostrándose ahí ante su maestro sin su brazo, aún herido por lo que había acontecido en Mustafar.
Entonces su maestro, acompañado por sus guardias, estaría complacido de volver a ver a su aprendiz después de un largo periodo, y así agregaría: por como luces, parece ser que tu búsqueda de conocimiento en Mustafar fue retadora. Eso es bueno. Quizás signifique que has aprendido algo valioso. Créeme cuando te digo que esta galaxia está construida a base de mentiras. Encontrar incluso una cosa verdadera, no podría haber algo más difícil que eso. Entonces un Palpatine esperanzado por todo lo que había descubierto su aprendiz le preguntaría: ¿regresarás entonces? Tengo mucho para ti que hacer. Nuestro imperio te necesita. Pronto, contestaría mordazmente Vader. Y así finalmente Palpatine haría la pregunta que tanto ansiaba hacerle a su aprendiz sobre aquello en Mustafar. Bien, entonces dime, Lord Vader, ¿esta verdad que tú aprendiste en Mustafar era lo que buscabas? ¿Era lo que tú necesitabas? Vader miraría fijamente el comunicador frente de sí, apagándolo, y finalmente diría: sí, así lo fue. Con lo cual admiraríamos ahí a Vader bajo la sombra de su castillo después de toda la destrucción que había causado, distanciado claramente de su maestro por todas esas revelaciones, habiendo aprendido mucho sobre su pasado, su futuro y su destino para traer balance. Justo como Momi nos había dicho tiempo atrás que Lord Vader aún creía, a pesar de ser un Sith, que era el elegido de la fuerza y que cumpliría su profecía. Con lo cual esa visión de la luz de una figura joven que parecería ser su hijo Luke terminaría por confirmar que su destino era esperar el tiempo suficiente hasta que él mismo pudiera cumplir su profecía. Pero si te perdiste el número anterior a esta serie, o si quieres descubrir 15 datos sumamente raros sobre la vida de Darth Vader, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre su serie de cómics de 2017, ahora que esta serie ha concluido. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Darth Vader.